Diariamente tomas decisiones que definen tu historia. Decisiones que necesitan dirección, orientación y consejo basado en la palabra de Dios. En Llaves de Sabiduría, el pastor Jorge Guerra te presenta el consejo de la Biblia como llaves prácticas que te ayudarán a tomar las mejores decisiones de vida. Llaves de Sabiduría, un programa para todos, donde encontrarás la sabiduría bíblica para cada situación de vida. Con ustedes, el pastor Jorge Guerra. Bienvenidos a su programa Llaves de Sabiduría. El día de hoy quiero invitarles a que reflexionemos sobre el tema permanecer en la verdad. Y para ello quiero invitarles a que leamos en el libro de San Juan, capítulo 15, versículo 1 al 17, que nos dice de la siguiente manera: Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, dice, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Luego agregué el texto: Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Y si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Qué pasaje tan interesante, un pasaje que nos revela básicamente la unión vital que todo creyente, que todo cristiano debe tener con la fuente verdadera, debe tener con la vid verdadera, que en este caso es nuestro Señor Jesucristo, es el tronco verdadero. Y aquí cabe preguntarnos, porque la palabra clave en todo el texto es la palabra permanecer. Aquí cabe preguntarnos entonces, ¿qué significa permanecer en la verdad? Esa es la pregunta clave que necesariamente tenemos que formularnos. Pues bien, Jesús dio el significado de la frase permanecer en Cristo cuando se comparó a una vid y a los creyentes como sus sarmientos. Allá en Juan 15:4 dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí, dice el texto. Entonces aquí básicamente el texto nos retrata, nos ilustra la unión vital que existe entre un creyente y el Señor Jesucristo. La palabra permanecer básicamente quiere decir quedarse, es decir, estar pegado. Cada creyente
está o debería estar inseparablemente enlazado a Cristo en todas las áreas de su vida. Nosotros dependemos de Él por la gracia, por el poder para obedecer. Entonces, ¿qué implica esto? Que tenemos que fijarnos obedientemente en su palabra para poder instruirnos en cómo vivir, en cómo saber ser, cómo saber hacer. Y aquí nosotros, de acuerdo al texto, le ofrecemos al Señor nuestra profunda adoración, nuestra alabanza, y nos sometemos a su autoridad sobre nuestras vidas. Eso es lo que hacemos. Entonces, los creyentes que conocen a Jesucristo como la fuente y sustentador de sus vidas, van a estar conectados, van a permanecer en la vida. Y permanecer en Cristo es una evidencia de alguien que tiene una salvación genuina. El apóstol Juan se refirió a esto cuando hablaba de profesantes, allá en 1 de Juan capítulo 2, versículo 19, quienes dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Esto equivale entonces que permanecer tiene que ver con personas con fe genuina, personas con fe genuina que se quedarán, que permanecerán, no se retirarán, no negarán a Cristo, no abandonarán su verdad. Jesús reiteró la importancia de permanecer como símbolo de una fe verdadera cuando dijo en Juan capítulo 8, versículo 31, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Lamentablemente tenemos que hablar de verdaderos creyentes y de creyentes que presentan alguna falsedad, de verdaderos discípulos y de falsos discípulos. Pero el texto lo dice de una manera enfática: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Aquí cabe entonces formularnos la siguiente interrogante: ¿cuáles son los fundamentos de permanecer en la verdad? Porque el texto nos está hablando de permanecer en la verdad. Ya vimos lo que implica, lo que representa, lo que significa permanecer en la verdad. Entonces, ¿cuáles son los fundamentos de permanecer en la verdad? Pues bien, yo te plantearía, de acuerdo al texto que acabamos de leer, por lo menos, unos 6 fundamentos vitales. El primer fundamento: la persona de Jesús es el tronco único y verdadero. No puedes estar pegado a ningún otro tronco, no puedes permanecer en la verdad si no estás ligado, si no estás vinculado, si no estás conectado con el tronco verdadero, con la vid verdadera que es nuestro Señor Jesucristo. Es falso decir que todas las religiones apuntan hacia lo mismo. Eso no es cierto. Si en esa religión a la cual tú perteneces, Jesucristo es el centro, Jesucristo es el Señor, entonces sí, la persona de Jesús es el tronco único y verdadero. Jesús dijo: yo soy la vid verdadera, ustedes son las ramas, ustedes son los sarmientos. Entonces esto representa, por decirlo de alguna manera, un fundamento de permanecer en la verdad. Veamos otro fundamento. Cada uno de nosotros solo somos ramas, no somos árboles, somos ramas que deberíamos estar pegados, conectados, permanecer fijados al tronco verdadero, que en este caso es el único tronco verdadero, que es Cristo. Entonces, cada uno de nosotros solo somos ramas y para poder ser fructíferos, para poder expresar lo que Dios quiere que expresemos, en realidad la única forma es estar conectados con el tronco, con la vid verdadera. Podrán haber otras vides, podrán haber otros troncos, pero el tronco de la verdad, el tronco de la eternidad es Cristo nuestro Señor. Una tercera, digámoslo de esta manera, fundamento de permanecer en la verdad es la siguiente: las ramas no pueden dar fruto por sí mismas. Cuando usted va a ver un árbol y este árbol tiene mucho fruto, usted no dice: qué linda esta rama, cómo da fruto. No, usted dice: qué árbol tan bueno.
En realidad, las ramas no pueden dar fruto por sí mismas. La única posibilidad que una rama dé fruto es que esté pegada, es que permanezca unida al tronco, al tallo en este caso. Entonces, esta es una verdad fundamental. Este es un principio fundamental un fundamento de permanecer en la verdad que tenemos que tomarlo muy en cuenta. Otro fundamento sería el siguiente: somos ramas de Dios no por elección propia, sino por elección divina. No nos elegimos nosotros a nosotros mismos. Dios nos eligió para insertarnos, para pegarnos. Antes probablemente éramos plantas silvestres, pero el Señor nos domesticó, el Señor nos tomó y nos insertó en el tronco, en la vid verdadera. Entonces, en tal sentido, somos ramas de Dios, no por elección propia, sino por elección divina. No elegimos nosotros a Dios, Él nos eligió a nosotros. Este es un fundamento de permanecer en la verdad. Otro fundamento de permanecer en la verdad es el siguiente: el Padre es glorificado cuando tu rama da mucho fruto. Es decir, el propósito de Dios como ramas, como sarmientos de Dios, es que demos mucho fruto. Y cuando damos ese fruto que debería producirse en la lógica espiritual por estar conectados a la vid verdadera, entonces ese fruto glorifica a Dios. ¿Cuántos de nosotros no queremos glorificar a Dios? ¿Cuántos de nosotros decimos gloria a Dios muchas veces en los servicios espirituales que realizamos en diferentes iglesias? Pero la verdadera gloria la damos a Dios cuando nuestra rama, cuando nuestro sarmiento da el fruto que corresponde como hijo de Dios. Y otra verdad fundamental de permanecer en la verdad es el siguiente: el Espíritu y la palabra nos conducen a Cristo y Cristo nos lleva al Padre, de tal forma que es una conexión sobrenatural poderosa. La parte nuestra es permanecer en Cristo y permanecer en la palabra. Y Cristo nos proporcionó, nos brindó a otro Consolador que estaría con nosotros para siempre, para guiarnos, para enseñarnos, para mostrarnos el camino, para recordarnos todas aquellas cosas olvidadas. Entonces el Espíritu y la palabra nos conducen a Cristo, pero Cristo nos lleva al Padre, nos lleva a la fuente divina, a la fuente eterna, a la fuente verdadera, de tal forma que nosotros podemos sostenernos, nosotros podemos permanecer en la vid, en el tronco verdadero, tal como lo muestra este texto bíblico, acerca de la importancia de permanecer en Dios, de permanecer en su verdad. Así que en esta primera parte hemos hablado de lo que significa permanecer en la verdad y hemos visto algunos fundamentos que nos muestra el texto bíblico en Juan 15, versículo 1 al 17, esos fundamentos acerca de permanecer en la verdad. Ha llegado el momento de hacer una pausa. Al volver vamos a estar reflexionando sobre cuáles son los resultados de no permanecer en la verdad y cuáles son los resultados de permanecer en la verdad. Así que, por favor, no cambie de canal. En unos segundos estamos de regreso. El Centro Cristiano Internacional te invita a ser parte de nuestras celebraciones semanales. Los días: martes de oración de 7 a 8:30 p.m. Jueves a viernes, grupos CCI en hogares. Domingo en 2 horarios, 10 a.m. y 6:30 p.m. Ven y sé parte de nuestra congregación y hagamos casa espiritual. Estamos de regreso en Llaves de Sabiduría y hemos visto en esta primera parte qué significa permanecer en la verdad. Y también vimos luego cuáles son los fundamentos de permanecer en la verdad. Nuestro texto clave es el que ya vimos en el libro de Juan, capítulo 15, versículos 1 al 17, que obviamente no vamos a volver a leer por ser un poquito extenso el texto. Pero en esta parte entonces cabe, para darle respuesta a esas interrogantes vitales que están en el texto, cabe entonces preguntarnos
¿Cuáles son los resultados de no permanecer en la verdad? Porque el texto en Juan 15, 1 al 17 habla de permanecer y habla de algunos beneficios de permanecer en la verdad, de permanecer en la vida verdadera. Pero obviamente es interesante preguntarnos cuáles son esos resultados de no permanecer, para ver esto como una primera parte en esta segunda parte. Pues bien, el primer resultado de no permanecer en la verdad es que toda rama que no da fruto es porque no permanece. Y si la rama no permanece, dice la palabra de Dios, que esa rama es cortada. Entonces, el resultado aquí es traumático. El resultado aquí es que esa rama no da fruto. Y por lo consiguiente, la sentencia de esa rama que no da fruto por no permanecer en la vid es que esa rama es cortada. Allá en Juan 15, versículo 2, en la parte A del versículo dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. En otra versión dice, lo cortará. Es decir, básicamente esta rama pierde la conexión vital con el tronco verdadero. Un segundo resultado de no permanecer en la verdad es que la rama no puede dar fruto. Es decir, porque la rama necesita tener una unión vital. Dice en Juan capítulo 15, versículo 4, en la parte B del versículo: como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Entonces, es claro, no puede dar fruto. Es decir, se necesita, se requiere la unión vital. Luego encontramos otro resultado de no permanecer en la vid verdadera, en la verdad, es la siguiente: que separados de Cristo no podemos hacer nada, o por lo menos no podemos dar el fruto que debería de dar ese árbol, que debería dar esa rama que pertenece a ese árbol en particular. Por ejemplo, usted siembra un palo de aguacates, el fruto que van a las ramas de ese árbol de aguacate, pues hombre, son aguacates. Si usted siembra una mata de maíz, el fruto que va a dar esa mata de maíz, cada una de las ramitas de esa mata de maíz, es maíz. ¿Qué fruto se espera de aquellos que están conectados a la vid verdadera? Se espera esos frutos. Entonces el texto nos dice en Juan capítulo 15, versículo 5, en la parte B: porque separados de mí nada podéis hacer. Es decir, no es que no se puede hacer nada. Claro, los que están alejados de Dios hacen un montón de cosas, pero no pueden hacer aquellas cosas que son agradables, aquellas cosas que glorifican a Dios. Entonces, aquí nos muestra fehacientemente un resultado funesto de no permanecer en la verdad. Luego, otro resultado es el siguiente: el que no permanece es desechado y arrojado al fuego. Y dice, y se queman. Juan 15:6 dice: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Como pámpano que no puede llevar fruto por sí mismo, dice el versículo 4 en la parte B. Entonces, claramente nos indica que un resultado funesto es el que no permanece, es desechado, es arrojado al fuego. Y esta rama se quema porque se seca, al estar desconectada, se seca de la espiritualidad, se seca con respecto a la fuente divina. Y como consecuencia no podrá dar el fruto, no podrá dar el resultado, no podrá haber en la vida de esta persona esos frutos deseables, esos frutos admirables, esos frutos que dan honra y que dan gloria a Dios. Entonces, hemos visto varias consecuencias o resultados de no permanecer en la verdad. Entonces, ahora cabe preguntarnos la otra parte. ¿Cuáles son los resultados de permanecer en la verdad? Ya vimos cuáles son los de no permanecer. Ahora, ¿cuáles son los resultados de permanecer en la verdad? Pues de inmediato veamos el primero. El primer resultado es el siguiente, de permanecer en la verdad. La rama da fruto. Mire qué interesante, la rama da fruto. Y vea lo que sigue. Y al dar fruto esa rama es podada para que dé más fruto. Contrario a la rama que no permanece. La rama que no permanece es cortada. Pero la rama que permanece
y que da fruto es podada. Una cosa es cortar y otra cosa es podar. La rama que es cortada es arrancada, pero la rama que es podada es limpiada para que esta rama dé más fruto. Juan 15, versículo 2 en la parte B dice, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Qué cosa más bella esta. Me gusta mucho porque puedo ver el corazón del Señor, y el corazón del Señor es que demos fruto, el corazón del Señor es que seamos fructíferos, el corazón del Señor es que seamos productivos en Él, y esto como que nos alinea con una verdad vital. Todo aquel que está en Cristo debe dar el fruto. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esta es la vitalidad de permanecer en la vid verdadera. Un segundo resultado de permanecer en la verdad es que la rama que permanece es una rama limpia. El Juan 15:3 dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Es decir, limpios de bacterias, limpios de virus, limpios de hongos, limpios de cualquier parásito que pudiera estar interfiriendo en la rama para que ésta se seque, para que ésta no cumpla su propósito. Y aquí esto tiene que ver con la vida personal. Hay quienes permanecen, están pegados al Señor, pero han dejado que virus, que bacterias, que cosas se metan en el camino e impidan ese fluir del tronco a la rama. Entonces, ¿pero qué nos dice el texto? La rama que permanece es una rama limpia. Entonces quiere decir que para poder permanecer hay que estar limpios. Hay que cuidar nuestros corazones, cuidar nuestras actitudes, cuidar nuestras motivaciones. No solo estar unidos a Cristo y a su palabra, sino también cuidar nuestro corazón. Otro resultado de permanecer en la verdad es que permanecer en la verdad equivale a que Dios permanece en ti. Es decir, un beneficio mutuo, un beneficio doble cuando se permanece en la verdad, y esto equivale a que también Dios permanece en ti. El texto dice en Juan 15:4, permaneced en mí y yo en vosotros. Otro resultado de permanecer en la verdad es que el que permanece terminará cosechando mucho fruto. Versículo 5 en la parte A dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Mire cómo esa dualidad, mire cómo esa mutualidad allí de ambos. Hay un beneficio maravilloso, ¿verdad? Porque se lleva gloria a Dios al dar fruto y a la vez hay un beneficio en ser productivos, en ser bendición también. Otro resultado de permanecer en la verdad es el siguiente, que vas a permanecer en una relación estrecha con Jesús y con su palabra. El versículo 7, Juan 15:7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, mire lo que viene, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Muchos se alegran cuando leen este texto y yo puedo pedir todo lo que quiera. Bueno, sí, pero dentro del contexto de lo que representa una unión vital con Cristo. Cuando tú estás unido vitalmente con Cristo, así como lo expresa Juan 15, lo que está diciendo esto es que te unes al corazón de Dios, aprendes a conocer el corazón de Dios, aprendes a sentir lo que Él siente, lo que Él ve, lo que Él quiere, lo que Él anhela, y eso te va a llevar a anhelar lo que Dios anhela, eso te va a llevar a anhelar lo que Dios quiere, y en tal sentido que vas a permanecer en una relación estrecha y vas a poder lograr aquellas cosas, pedir todo lo que queréis, y lo que queréis va a ser aquello que en realidad Dios quiere y os será hecho. Otro resultado de permanecer en la verdad es que implica permanecer en su amor, es decir, obedeciendo sus mandamientos, como Él obedeció al Padre. Juan 15:10 al 13 dice el texto, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Luego el versículo 11, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos.
Luego el versículo 17 cierra aquí haciendo un clímax maravilloso. Esto os mando, que os améis unos a otros. Entonces aquí lo que nos está diciendo el Señor es que la implicación de permanecer en la verdad es que implica permanecer en su amor, obedeciendo sus mandamientos, como Él obedeció al Padre. Así, de esa manera lo expresa nuestro Señor. Permanecer en la verdad, otro resultado es que es permanecer es un signo de amistad verdadera. Juan 15, 14 al 15 dice: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. O sea, es un signo de amistad verdadera. Alguien que está ahí lealmente, alguien que está ahí pegado al Señor, alguien que está dispuesto a servir a Dios, a comprometerse, alguien que su corazón hay disponibilidad hacia Dios. Entonces, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no los llamaré siervos. Una cosa es ser siervo y otra cosa es ser amigo. Mire cómo esta comunión, mire cómo esta intimidad, mire cómo esta conexión nos lleva a cosechar cosas maravillosas. Luego, otro resultado de permanecer en la verdad, así como resultado de permanecer en la verdad, el Padre entonces nos dará todo lo que le pidamos en el nombre de Jesús. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto ya se los explicaba, el contexto de que pedimos todo lo que queremos, ya lo expliqué, porque obviamente al tener esa relación de comunión e intimidad con el Señor, entonces nuestro corazón se va a llenar de los propósitos y de la voluntad de Dios. No son peticiones carnales, no son peticiones mundanales, no. Son peticiones que la misma conexión en sí misma te aporta por estar pegado, por permanecer a la verdad. Mi conclusión es la siguiente: permanecer en la verdad es permanecer en Cristo y permanecer en su palabra. ¿Cómo? Con la ayuda del Espíritu Santo. Juan 15, 26 dijo el Señor: cuando venga el Consolador, que yo les enviaré de parte del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él testificará acerca de mí. Y también ustedes darán testimonio, porque han estado conmigo desde el principio. Es decir, permanecer en Cristo es la unión vital que requerimos para que nuestro Padre reciba honra, reciba gloria y se establezca su voluntad en cada uno de nosotros. Así que este es el tema sobre el cual quería reflexionar con ustedes. Hagamos un brevísimo resumen de todo lo hablado en esta segunda parte. En esta segunda parte abordamos los resultados de permanecer en la verdad, como también abordamos los resultados de no permanecer en la verdad, y vimos que son varios y son críticos, tanto positivamente si permanecemos en la verdad, o tanto funestos o negativos si no permanecemos en la verdad. Así que, queridos amigos, queridos hermanos, hemos llegado al final de Llaves de Sabiduría y hemos abordado hoy el tema permanecer en la verdad. Así que nos vemos en una próxima edición, Dios mediante. Mientras tanto, que el Señor le bendiga. Hemos presentado Llaves de Sabiduría. Les esperamos en nuestra próxima edición. Le animamos a que nos escriba a pastorjorgeguerra@hotmail.com. Bendiciones.